Limpiar tu Mente, 8 de septiembre. Día raro, porque no estuvimos la semana pasada. Roxy falleció la mamá, así que por eso le dije que si se quiere retirar, se puede retirar, porque son procesos que nuestro cuerpo y nuestro ser también necesita atravesar. Entonces, cuando hoy nos juntamos, me decía, ¿y de qué hablamos? Y hablemos de la muerte, ¿no? Sí, Porque es un tema que no se habla, ¿viste? es un tema que no se habla en ningún lado y además, y lo cómico es que es una certeza, es la única certeza que tenemos, ¿no? En este mundo de tanto crear realidades. La única certeza que tenemos todavía es que en algún momento vamos a partir. El tema es qué es lo que a partir o a morir o a dejar o a desencarnar o a dejar este cuerpo o lo que fuera, cada uno le pondrá el nombre que quiera, porque también sabemos que estamos atravesados por la psiquis y hay un montón de cosas que suceden cuando se nos muere o mamá o papá que nos atraviesan. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo tengo muy fresquito. Porque aparte cuesta, ¿no? Cuesta. Yo digo, cuando falleció mi papá, a mí mi terapeuta me dijo algo clave para mí. No entres en la pregunta de la mente porque la mente no te va a dejar tranquila. La mente te va a decir por qué y cómo y dónde está y qué pasó y se fue o se quedó. ¿Está su alma? ¿No está su alma? Si hablo, la escucho. ¿Y por qué? 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 Porque sí. Porque es lo que va a pasar con todos. Y si en ese momento, me dijo, no sabés qué hacer, hacé cualquier cosa que te saque del espacio mental de la pregunta que la mente te atormenta. Porque esto nos pasa a todos. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos herramientas diferentes a mucha gente que no la tiene. Pero sí, ¿qué pregunta podemos hacernos que nos saque de esos espacios? Y de decir, bueno, a ver, ¿qué más es posible ahora? Y hasta te diría que es el momento donde más presente uno está para hacer la pregunta, ¿no? Porque estás fuera de lo cotidiano. O no sé, Roxy, vos qué decís. Sí, yo desde mi parte y de la experiencia tan cercana, porque hace poquito, fue la semana pasada, por eso el lunes no estuve, porque se había empezado a complicar la situación y no lo pude llevar adelante, lo vine a limpiar tu mente. Mi mamá falleció ahora el día jueves pasado, de la semana pasada, y primero tenía una certeza interna de lo que iba a pasar, que tenía que ver con la certeza del ser que somos, esa parte infinita que todos tenemos. Y también tenía la lucha de la parte lógica, que decía, no, no, a lo mejor esto cambia, la situación cambia y vuelve a casa. Pero mi ser más profundo, el interno, el superior, como lo quieran llamar, el infinito, sabía que mamá no volvía a casa, por lo menos en su cuerpo, ¿no? Y sí, estuve totalmente presente con todo el proceso y las preguntas, primero que además las preguntas eran esto de que ahora qué más es posible. O sea, y realmente el qué más es posible a mí me sacó, no para evadir la situación, porque algunos piensan, no, dice, lo que pasa es que querés evadir. No, no estoy evadiendo, estoy viendo que, ¿cuál es la realidad? La realidad, o sea, es un hecho contundente, mi mamá no está más físicamente. Ahora, y me causa dolor, claro que me causa dolor. Soy la hija y estuve acompañándola hasta el último momento. Y obviamente a veces uno quiere que la mamá o el papá o quien sea esté siempre y sabemos que llega un momento que dicen basta algunos, antes, otros después. Y es un proceso que eso no lo entendemos, digo, ¿no? Porque, ¿cómo es? Realmente dicen basta, ellos eligen, porque desde Access, cuando hablan de la muerte en Access, dicen es una elección, Gary lo dice. Morir es una elección, si los que han hecho el primer
el que han hecho tomado una clase de barras en el manual figura, y dice, morir es una elección, simplemente decís, elegís irte. Claro. Ahora, digo yo, ¿realmente hay una elección ahí? ¿Viste? Eso sí me lo sigo planteando. ¿Ves? Sí, sí. Yo me lo sigo planteando. ¿Es elección o como algunos te dicen es el destino? ¿No? O le llegó viste, te decían, le llegó la hora. Ni un minuto antes ni un minuto después. Entonces, desde ese lugar, obviamente, herramientas que utilicé porque les pueden servir, ¿no? Era este espacio de saber cómo estaba mi madre y haber utilizado, a pesar de querer que quede, que esté con nosotros su cuerpo, salía por izquierda del escenario. Que elija quedarse o irse. Es su elección, dije, ¿no? Desde lo que aprendí en Access. Que no tenía que quedarse a esperar más nada, que no tenía que ya cuidar más a nadie, que ya había cuidado y hecho para todos todo lo que tenía que hacer, que todos éramos grandecitos en casa y sabemos cuidarnos solo gracias a toda su enseñanza, porque tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces lo dije creo que una o dos veces y ya está, después ya no seguí con eso, porque después me dediqué a pasar el momento del llanto y del enojo con otros temas que no tienen que ver con la muerte, porque yo eso sabía que era, de alguna manera la muerte es inevitable en un montón de casos, y realmente estar presente con eso me hizo transitarlo de otra manera que vos decís, o sea, y además pasaba del llanto a la risa, que nos pasa a la mayoría, ¿no? O sea, porque estábamos ahí esperando la triste noticia porque todos ya sabíamos que nada, que ya eso era inevitable. Y estábamos acompañados con mis hermanos y mis primas y pasábamos realmente del llanto a la risa. Digo, qué cosa tan lógica, porque parece, bueno, ¿es uno bipolar? No, no es bipolar, es parte de la vida. No podés vivir en un llanto continuo, no podés vivir en la risa continua. Había cosas que te causan gracia, porque te causan gracia los recuerdos, te causa gracia lo vivido, lo que hizo uno, lo que hizo otro, lo que le hiciste vos a tu mamá, lo que le hiciste a tu papá cuando eras chico, o sea, empezás a pasar por todo eso. Y entonces decís, ok, ¿eso qué es? Enseñanza, dije yo, aprendizaje. ¿Cuánto puedo aprender de todo esto? ¿Cuánto más puedo aprender de situaciones particulares que además uno tiene en la familia, ¿no? Entonces también me hizo muy bien, porque hice preguntas, ahí dije que, bueno, ¿qué voy a aprender de todo esto? ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar? ¿Y cómo puedo tener fácil? La pregunta que usé también es, ¿cómo puedo tener facilidad con todo esto? ¿No? Pedía facilidad. No volvemos de nuevo con esto, no es que sea fácil, porque no es fácil, pero sí facilidad. Y ahí está el tema, ¿no? Porque hacer todos los trámites, eh, y hacer, venir, llevar, traer, buscar la ropa, no, es todo un proceso, ¿no? ¿Qué le gustaba a mi mamá? Bueno, esto, ¿qué usaba? Bueno, listo, tener esa claridad, ¿no? Y dije, gracias, porque pensé que en ese momento no la iba a tener. Cuando uno a veces piensa cómo va a ser algo, porque uno está en la cabeza, pensé, uy, no, voy a ser un desastre, voy a estar llorando, no voy a poder, no voy a tener claridad, no voy a saber qué hacer. Sin embargo, la vida te va preparando de algunas maneras, ¿o no? Gracias, Georgia. Y realmente mucho aprendizaje sacó de todo esto. Mi mamá está en otro plano y no voy a ponerme ahora a filosofar si sí, si no, dónde y en qué lugar, si vuelve, si no vuelve. Yo sé que mi mamá está en otro plano, eso sí lo tengo seguro. ¿Dónde? No lo sé, no lo podré saber. Eh, Lo único que sí hice el acto de la parte que he estado aprendiendo este último tiempo es decirle su camino hacia el retorno, que retorne directamente y vaya frente al origen. Al origen, ni siquiera la mandé a ninguna luz porque es traicionera. Entonces, si a alguien le sirve esto, siempre pídanle que vayan al origen, que vayan y se presenten frente al origen. Así que, bueno, esa fue mi experiencia, porque realmente es un tema donde nadie nos dice nada de la muerte. Nadie nos prepara para morir, porque, o sea, hay un tema también en esto, ¿no? O sea, hay muchos libros. Yo me acuerdo que había un libro muy interesante
que lo había estudiado cuando estudié Karuna, donde hablaba esto de cómo ir con el tema del proceso de la muerte y acompañar a la muerte de la persona, ¿no? Y nosotros, claro, el tema es si entras con conciencia o no en ese espacio de muerte, en ese espacio de muerte que tiene que ver con el abandono del cuerpo físico, porque eso es la Sí, muerte, ¿no? exacto. Nadie nos dice que, nadie nos enseña, nadie busca la forma de decir, no, esto de tener totalmente en lo posible, más allá de que la persona pueda estar inconsciente por medicamento o por un montón de cuestiones que se le dan muchas veces a los enfermos en este caso y demás, este, nadie nos dice cómo nuestro cuerpo, los distintos cuerpos que tenemos, ¿no? Cuerpo mental, nuestro cuerpo, la parte espiritual, nuestro cuerpo espiritual, el espacio, porque la mente cuando se queda sin el envase, que es el que hace hacer el caminito acá en este plano, que es el que nos permite hacer la experiencia, el cuerpito, la mente empieza a estar suelta, libre, o sea, por todos Y se lados. aliviana también. Claro, pues no está con el peso más del cuerpo físico, ¿no? Exacto. Lo que Y pasa es que entonces, todo lo que nos dicen es todo malo de la muerte. y entonces, Terrible. claro, y entonces le da la posibilidad a ese ser también, muchas veces, de estar en un montón de lugares a la misma. O sea, va, viene, va. Pues, sí. A ver, no hay distancia, no hay tiempo, no hay espacio, ¿no? Y entonces es, nos despojamos de todo lo que significa la materialidad, que está divina. Cuando estamos acá está bárbaro. Usémosla, disfrutémosla, aprovechemos de este espacio, pero cuando no la tenemos más y la materialidad ya desaparece, ahí es donde me presento totalmente como soy quien soy, que soy ser infinito. Ahí es donde uno tiene que uno no perder la conciencia, saber que es ese ser infinito y ese origen, volver al origen, que es no los creadores intermedios que hemos tenido en esta realidad, sino totalmente al origen. Ahí nos permite después nuevamente ver que elige ese espíritu, individuo, ser infinito, como lo quieran llamar. Así que bueno, desde mi parte, lo que puedo darles en este momento es decir que las cosas se hacen en vida, como siempre digo. Después es pura cháchara. Lo que hiciste con el ser que estuvo presente con vos y pudiste, porque hay personas que no pueden estar, ¿eh? Y eso también lo comprendí, porque tenía una situación que era muy difícil para mí comprenderla y nada, la comprendí. Hay personas que no pueden estar, aunque uno quisiera que esa persona esté, ¿no? Si Acompañando. no, me tiene que acompañar. ¿Cómo no está acá? Debería estar. Y uno se enoja con esa situación. Y llegado el momento, bueno, ahí tuve una comprensión interesante que, bueno, con Pablo lo estuve charlando. Y digo, bueno, no, me quedo con lo que realmente es. Y me quedo con todo lo que me dio. Y con todo lo que me dio mi papá antes también, que se fue antes. Y yo le agradezco ser quien soy, no porque ellos me dieron parte de lo que soy hoy. Y le debo obviamente la vida a ellos, ¿no? Cuando hablamos en constelaciones de ese tema. Y digo, y todo el bagaje que tengo de sus enseñanzas. Entonces yo siempre soy una agradecida porque antepongo muchas veces, ¿no? Mi papá, para mí el nombre de mi papá, el apellido de mi papá era sagrado. Y yo te digo, antes de hacer una cagada, pensaba en lo que era mi papel, lo que representaba mi papá, siempre, ¿no? Lo importante, ¿no? Porque Pavo sabe todo lo que yo sufrí todo este tiempo, la no presencia física de mi papá. Para mí había un agujero muy grande. Ahora tengo dos. Así que bueno, veré cómo lo Bueno, acomodamos, ¿no? claro, claro. Y yendo a esto, gracias, Ro. Porque nosotros tenemos la particularidad que nacimos en Sudamérica y somos latinos. Claro, Y somos dramáticos. Y tenemos una idiosincrasia que es parte del programa que nos asignaron en el momento que bajamos a este cuerpo y entramos en esta experiencia. Entonces digo yo que tuve la posibilidad de estar en India,
durante un mes, el trato que se le da a los cuerpos y lo que sucede cuando alguien se muere es de una alegría y hacen caravanas como si fueran las caravanas que se hacen acá en Carnaval. Entonces yo digo, mirá qué interesante punto de vista, ¿no? Claro. Porque digo, ¿cómo? Mirá cómo se... Entonces digo, ¿qué es mejor? ¿Qué me va a funcionar más a mí? Estoy en Sudamérica, obvio que estoy en Sudamérica, formo parte de esta sociedad y mi programa va a responder a esta realidad. Y mis puntos de vista van a responder a la realidad en la que yo vivo, porque si bien lo que nos cuestionábamos con Roxy es uno elige morir, qué sé yo, no sé. Access te dice que sí, en constelaciones dicen que es más fácil irse que quedarse. Esto es lo que a mí digo, ah, mira, parece que acá tienen cosas en común. Yo creo que sí, que en algún lugar elegimos. Bueno, en México tienen celebraciones, claro. Entonces, a ver, eh, ¿puedo escaparme del programa tan fácilmente de ser latina? No. Y esto se lo discuto a Gary y a todo el mundo. No, pues, no, o sea, no es tan fácil salir, decir, mi mamá, nada, bueno, mi mamá, no. Ay, claro. Los vínculos y son los vínculos. Bueno, pero ¿cuál es el beneficio que nos da Access? Es entrar en un espacio, como dice Roxy, de conciencia, mucho más rápido cuando usas las herramientas. ¿Con qué objetivo? Salir del drama y el trauma y empezar a ver realmente lo que es, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, todos en algún momento nos vamos a morir. Como vivamos ese tránsito, sí va a ser una elección nuestra hacia ahí, desde esta mirada y desde este nivel que estoy ahora, ¿no? Estando con este cuerpo, que nosotros estamos siendo invitados constantemente a estar conscientes. Y cuando te pasa algo así, como salís del automático, porque salís del automático, porque es algo que no te pasa, nunca antes se te había muerto tu mamá. Entonces, cuando se muere mamá o se muere papá, uno sale del automático. ¿Del automático de qué? Del automático de la mente. Y después empezás a moverte y decís, bueno, a ver, el otro día hablaba con un psicólogo y él me explicaba todo lo que hace, porque esto se llama shock postraumático, ¿no? Después que se muere, el sistema, el cerebro, entra en una instancia de supervivencia. ¿Por qué? Porque algo se corrió de lo cotidiano. ¿Y qué dice? Peligro, muerte, peligro. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema se pone en un estado de indefensión y de supervivencia. Y ahí es donde empezamos a como volver a conectar. Hay que volver a conectar. ¿Por qué? Porque estamos en este plano y necesitamos la mente para transitar este plano. Ahora, no quiere decir que la mente sea la que nos mande y nos diga, ¿no? Ay, sí, ahora se murió tu mamá y vos tenés que llorar todos los días, vestirte de negro y llorar todos los días y fíjate qué es lo que, quién va a estar al lado tuyo en esta instancia, quién no va. Todo eso es de la mente, ¿no? Que está buenísimo tomarlo y hacer conciencia de eso. Todo está disponible para que lo hagamos consciente. Esto, ¿no? De verte, de darte cuenta que le exigías capaz a alguien que estuviera, porque es la necesidad tuya, no del otro, que acompañe. Pero para el otro no puede, no sabe, no le sale, no lo hace. Y a veces hasta decimos, después va a venir a llorar, ¿viste? Después va a venir a llorar en la tumba, ¿no? Y cuando a veces, y es la relación del otro con ese que se fue, no es conmigo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. Entonces esto de respetar los procesos de cada uno, de ocuparme del propio, y de ver y cuestionar y preguntarme qué estoy dispuesta a aprender y a tomar de todo lo que me está mostrando esta nueva realidad.
y saber que entras en un proceso donde cada minuto vas a estar haciendo conciencia de algo que te va a suceder para que tu mente se vuelva a acomodar a esta nueva realidad. ¿Es fácil? ¿Qué va a ser fácil? ¿Es difícil? ¿Qué va a ser difícil? No lo sé si es fácil o es difícil. Que hay que transitarlo porque nadie lo hace por uno. Es propio. Es propio y de cada uno, de la forma que le sale a cada uno. Hay gente que no sé, mi sobrina se murió el padre, se quedó un año y se fue a la miércoles, agarró y se las tomó y se está viajando por el mundo. ¿Sí es su proceso? No lo sé, qué sé yo. Después cada uno verá cómo resuelve. Sí, y estar dispuesto también en este espacio también el de recibir todo, Claro. ¿no? El recibir todo como tal cual es. O sea, esto de lo que es y ir a un espacio de también donde uno empieza a utilizar estas herramientas para que, para tener no solamente facilidad, sino tener más conciencia, porque de la conciencia se trata esto. Nosotros nos olvidamos cuando hacemos esto, perdón, estas herramientas, nos olvidamos que el punto fundamental de la herramienta es la conciencia. Yo te quería hacer una pregunta, Ro. ¿Te pasó en algún momento en esta semana que sentiste que no había herramienta que alcance? Ni siquiera me lo pregunté, Pau. Te lo contesto totalmente así. No, no, o sea, nunca me pregunté si había una herramienta que me alcanzaba o no. Estuve en ese, te digo, estuve ahí haciendo lo que se requería hacer en cada instante, con la serenidad que me daba la vida en ese momento y utilizando las herramientas que me acordaba cuando me salía algo y pum, venía y lo Claro, usaba. esto de acordarte, ¿no? De Pero acordarte. no, no, perdón, se me secó la garganta. Nunca estuve en el espacio de nada me alcanza, porque para mí todo era todo, no estaba en el espacio de la falta, te lo digo sinceramente. No, lo sé, te lo hago a propósito la pregunta. Porque también es estar consciente de eso, ¿viste? De ver, a ver, bueno. Y ahí es donde uno elige. Porque la mente te va a meter en la desesperación ¿Cuál fue mi elección? Si vos me preguntás, mi elección fue transitar el momento o facilidad. con facilidad, y además de cómo todo se fue presentando. Entonces, no, y lo que, ¿sabés qué? No resistí. No lo hice Ahí va. ahí está, ahí me salió. Mira, no me venía. Ok, No lo hice punto de vista. No, o sea, no estuve en el punto de es bueno o es malo lo que está pasando. bien, Estuve. Entonces, estuve en permisión, totalmente en permisión. Entonces, no venía a mí si había alguna herramienta que alcanzaba o no alcanzaba, o sea, nada. Estaba en permisión de todo, transitando el camino. Y realmente es, bueno, o sea, si estoy hasta aquí, llegué hasta aquí, las herramientas que utilicé hasta ahora que me han enseñado un montón de cosas, todas ellas, no solamente Access, sino todas ellas, dije, bueno, listo, o sea, están ahí, las tengo, o sea, están puestas en algún lugar de mi vida, digo, ¿no? Entonces, no, nada, no, ahí está, estuve en permisión, ese es el bien, tema. muy bien. Puedo decir hoy que terminé, o sea, me gradué, por lo menos, después vendrán otros estados, ¿no? Pero Mm. hasta hoy, en esta parte, me gradué en permisión. Bueno, mirá qué interesante, porque esto Gracias, que vos Pau, porque estás no había llegado diciendo. a esta conciencia. Ah, ok, buenísimo, porque yo, cuando falleció mi papá, ¿te acordás? Mm. Yo también estaba en ese estado. Y yo ahora, con esta pregunta que te hice, dije, qué interesante, porque cuando llega algo con tanta certeza de que va a suceder, pero con total desconocimiento de lo que va a suceder, entras en un espacio de permisión que no aparece en otros aspectos de tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo,
es como decirte lo que es realmente del ser infinito. Cuando tiene que aparecer, se hace cargo del mando y corre a la mente. Y vos sabés que la mente tiene que estar ahí. Y es como si yo tengo un recuerdo cuando me llama mi mamá y me dice, tu papá se descompuso, yo me senté en la cama y dije, bueno, ahora sí, ¿no? Como diciéndole al ser infinito, hacete cargo, como en el momento que tiene que ser, uno está conectado absolutamente a lo que tiene que hacer, ¿viste? ¿Por qué? Porque es donde digo, bueno, todo lo que estuve haciendo, bueno, evidentemente para algo sirvió, ¿no? Claro, sí, sí, De poder estar en un espacio y decir, wow, tanto curso, tanta herramienta, tanta cosa, y esto que vas tomando las herramientas que para vos en ese momento son las que tienen que ir. totalmente, Yo totalmente. volví a rezar, Mira, por ejemplo, ¿no? ¿A rezarle a quién? A la divinidad, al universo. Y lo llamo rezar porque es lo que aprendimos, ¿no? De chiquitas. ujú, Pero me parece interesante esto, ¿no? De usar las herramientas y tener cierta constancia. Y si no te sale solo, pedir a alguien que te dé ¿no? Como me decía Roxy. Usar las herramientas, ¿no? Cuando yo me meto en esas cápsulas de estupidez, sí. hay que usar las Bueno, herramientas. un poco era esto, ¿no? Compartirles que las herramientas en su momento sirven y están, si las van compartiendo, las van teniendo, surgen, ¿no? No, surgen así, de la manera que surgen para cada uno. Porque nosotros Sí. somos también esto, ¿no? Somos muy, como tenemos muchos juicios sobre nosotros mismos, somos unos jueces implacables con nosotros, entonces siempre estamos en el espacio de, al final no hago nada bien, todo me sale mal, otra vez me metí en este quilombo, ¿no? Entonces, gracias, Leile. Ay, qué lindo el corazoncito de Leile. Todo no sé qué hacer, cómo hacerlo. Y viste que uno arranca, taca, 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 el juez implacable de esto que somos, y digo, nos metemos en unos vericuetos terroríficos, digo, ¿no? De la cabeza. Así que, nada, un poco queríamos compartir con Pau esto, porque no, a veces no son temas que uno charla, el tema de morir, de alguien se murió, no hablamos de la muerte, no es fácil hablar de la muerte, no nos gusta a ninguno, obviamente. Y nada, porque mira, fíjate vos, nosotros la semana anterior nos habíamos reunido que era el cumpleaños de mi hijo y no sé por qué carancho estábamos hablando con mis primos, mis primos son muy particulares, mis primas, nos reímos mucho cuando nos juntamos y empezamos a hablar de esto de no sé por qué, de cómo, de los cajones, de qué sé yo, de la sepultura, todas esas cosas. Y una gritaba, basta, basta de ese tema, no hablen de, viste, no hablen de ese tema no se habla. ¿No? Y es verdad, de ese tema no se habla a veces. Y cuando llega el momento lo tenés que hablar porque te queda otra, ¿no? Que aparte transitarlo y demás. Así Esto que, de resistir la certeza, ¿no? Porque hay como una idea de que si no llames a la muerte. claro, Y sí, la sí. muerte y la muerte está presente todo el tiempo. Es que es parte de la vida. O Claro, sea, no existiría la vida si no existe la muerte, ¿no? mira, hay Bien, hay un libro que a mí también en su momento me gustó mucho, que me ayudó y comprendí una parte de cómo era el tema de la muerte para los seres humanos, de acuerdo a una filosofía particular y demás, pero muy interesante por esto de por qué tenemos que transitar la muerte de forma dolorosa, sobre todo también el que parte, ¿no? Que es buenas noticias, viste que siempre lo nombro yo. Buenas noticias, estamos todos muertos. Entonces está muy bueno o sea, no, para mí es pero, muy bueno. pero ¿sabés qué pasa? Mientras yo el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, de esto de cuando vos no tenés la certeza, tenés incertidumbre. Sí. Y esta vida, ¿no? Nos pusimos filosóficos hoy. Es una incertidumbre constante. La única certeza que tenés es que un día se te va a apagar la luz, ¿no? Entonces digo, mientras estás en la incertidumbre, si no entras en una dinámica de ver qué es lo que vas a hacer con esto, ¿no? Y creando cada rato lo que querés para tu vida y te quedás con la incertidumbre, entras en un espacio de ansiedad
y de desesperación, porque no sabes, crees que no sabes, la mente te dice no sabes. Entonces, no atraigan a la muerte, que está Claro, lejos, no claro. sabes si está lejos, está No lo allá. sabes, no lo sabes, eso no lo Y sabes. es muy cómico porque cuando hacemos las constelaciones, si pones a la muerte y a la vida están juntas siempre. Sí, es verdad, lo he visto, lo he visto, Bien. lo he visto. Así que bueno, era un poquito de eso, ¿no? Charlar un poquito de ese tema. ¿Y ustedes cómo les va de todas estas semanas que a los que por lo menos son asiduos asistentes a venir a limpiar tu mente? ¿Tienen algún tema, algo que quieran, requieran de facilitación? ¿Saben que venir a limpiar tu mente tiene que ver con eso, de limpiar algo que esté por ahí? Así que, Yo, dale, yo, ya Cintia. que Ahí ¿Quién está, es yo? Cintia. sí, yo hace un par de semanas fui a hacerme una barra de access con ella, con Pau, porque estaba necesitando. Así que sí, yo vengo con esto de limpiar la mente, dije, uff, este tema es para mí. ¿Sabes que a mí me cuesta mucho desengancharme de pero lo vengo notando, vengo observándome y digo, puta, ¿cómo caigo siempre en lo mismo? ¿Sí podés dar Desde, vuelta el teléfono? sí, Porque Ahí si no está. te tengo, no, viste, estaba así, como los perros. Ahora sí, Ahí está. Cintia, A ver, gracias. ahí está, ahí está, ahí gracias. está. No, te decía que me cuesta mucho, es algo que estas 2 semanas me pasó y me pude observar y decir, ok, listo, ya lo tengo, ¿qué hago? Me cuesta mucho desengancharme de la mente, no me para, viste, estoy acá por ahí haciendo algo y de repente empieza, viste, va a pasar esto, te van a decir esto y tenés que hacer lo otro con un tema muy específico que estoy atravesando ahora, que es muy, 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 muy pesado. Y sé que tengo personas que me van a ayudar, que me están ayudando, pero mi mente no puede dejar de reproducir. Y el peor momento es la noche, que me voy a acostar y yo tengo un bebé de 7 meses, entonces se despierta a la noche para pedirme la mamadera. Y esas horas son críticas, porque entre que me levanta para que le prepare la mamadera, mi mente ya empieza tucu, 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 y me Bien, despierto a preparar la mamadera y mi mente no va a parar. Y pasa eso, me levanto a preparar una mamadera y después no me puedo volver a dormir porque mi mente está tucu, 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 y digo, bueno, ay, ¿cómo hago? Cintia, eh, no, no sé si ¿vos le diste la oración, Pau? ¿Cuál? La ¿La de la salvadora, frase loca? la salvadora. La frase loca, no, no te la di, ¿no? La frase loca. No, 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 frase loca no. Bueno, Bueno, Cintia, anotá. en la clase de barras enseñamos como herramienta, te invito a que tomes la clase de barras, pero te Ok, damos como herramienta sí. todo es opuesto a lo que parece ser, nada es opuesto a lo que parece ser. Es la frase loca. Después Pau te la va a mandar que te tiene como contacto de última. Repetila. Nada Sí, es, sí. Todo es Todo opuesto es opuesto. a lo que Todo parece es ser, opuesto a lo que parece ser. sí, nada es opuesto a lo que parece ser. opuesto a lo que Parece ser. parece ser. Wow, Bueno, eso me lo tengo que repetir cada vez que me viene cuando te la arranque la cabeza la loca, radio. justamente la loca de la casa, empecé Sí. a repetirlo las veces que sea necesario. Ok, Eso te va a parar la mente. Ahí, mira, Pablo lo escribió en el chat y después en todo caso pedíselo por un WhatsApp a ella. gracias, Cópienlo todos, todos gracias, cópienlo. genial, gracias. Y otra cosa, mira, los otros días, mirando no sé qué, leí unos ejercicios oculares. Se los voy a dar porque está buenísimo, yo lo probé. Con los ojos cerrados, lleva los ojos hacia arriba, ¿no? Después los llevas hacia abajo, después hace movimiento para un lado, movimiento para el otro, y después hacelo girar un par de veces, para un lado y para el otro. Te puedo asegurar que es instantáneo, te dormí, al menos me pasó. Yo lo probé el otro día que estaba Bueno, así como complicada y me vino vos bárbaro. no tenés mucha dificultad para dormir. No, no, pero no seas mala. Este, Roxy duerme parada si la dejas. bueno, Yo la bueno, admiro en ese no sentido. cuentes mis intimidades. Pero está buenísimo, nena. Ojalá a mí me pasara lo mismo. Así que bueno, probalo con eso, Cintia, a ver cómo te funciona. Dale, Un gracias. placer. Bien, Marisela dice, solo quiero darle las gracias, Roxy, porque en el peor momento que vivimos en pandemia, cuando era el tema del momento de la muerte, buscando todo tipo de herramientas, te encontré
en un Zoom haciendo autobarras. Hoy tomo conciencia que ya transcurrieron 5 años, así que solo paso por acá por darte las gracias por tantas herramientas que nos diste. Un placer. Realmente para mí es un placer. De verdad, época oscura si la hubo en toda la humanidad, ¿no? Esto de ese momento. Y nosotros nos dedicamos a practicar herramientas. Por eso Eso la pasamos tendríamos bien. que... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un taller solo con herramientas, Roxy. Bueno, ¿cómo no? Veremos después cuando lo ponemos, lo grabaremos seguramente y nos gustaría que vengan, Claro, estaría buenísimo. porque lo Silvina vamos a cobrar, no lo vamos a dar no lo gratis. vamos a regalar. Che, Silvina dice, no sé qué toqué y salí. Me perdí la frase. ¿Quién es la que Todo eso. tocó? Diga yo. ¿Qué Silvina? ¿Es la que nosotros conocemos? ¿Que hace tortas ricas? Oh, La frase está ahí la subió Pau en el auto, en el curso, todo es opuesto a lo que parece ser, nada es opuesto a lo que parece ser. Está en el chat. Todo es opuesto a lo que parece ser, nada es opuesto a lo que parece ser. ahí lo volví a poner. Bien. Dani Torresín dice quiero. Bueno, genial. Quédate conectada a nuestro chat de Venir a Limpiar tu Mente y ahí puedes saber más información con respecto a todo lo que Sí. hacemos. Para los que están en la membresía, por supuesto, esta semana yo no estaba en Buenos Aires y Roxy estaba con todo este baile. Merequetengue. Merequetengue, ¿cuánto hacía que no escuchaba esa palabra? Merequetengue. Entonces, para los que están haciendo la membresía, van a tener esta semana que viene doble, Doble información le vamos a mandar. doble información y después vemos cuándo, porque en la membresía sale 10.000 pesos por mes o $10. Nosotros damos cosas todas las semanas y esta semana no les dimos nada. Y hay una semana donde tenemos Un una Zoom online, ¿no? Un Zoom online. a la tarde, 3 de la tarde A la- Argentina. Así que si Diego se quieren sumar, Ortiz, pueden. mira, de Paraguay, es la primera vez que me se suma, Diego. Bueno, bienvenido, Diego. Espero que no sea la última. Puedes sumarte todos los lunes a esta hora, siempre y cuando estemos, ¿no? Para los que tienen el manual de barras, se los digo con poco conocimiento de la cuestión. En el manual de barras hay muchas herramientas. Y en el manual de barras es la base de Access. Entonces, la recomendación es, sí, hay muchos que hacen, después hacen el fundamento, el COP, el curso de relaciones y de dinero. Pero el manual de barras es la base. O sea, si ustedes quieren saber sobre Access, tomen la clase de barras y los que ya la tomaron, agarren el manual y vuelvan a leerlo cada vez que se acuerden. Porque Gary y Dane siguen pasando los años. ¿Cuántos años hace ya que están con esto? ¿30? 30 Gary, por lo menos. Y por ejemplo, Dane, cada vez que usa interesante punto de vista, te dice, no lo debo haber usado lo suficiente. Interesante punto de vista es una de las herramientas que están en el manual de barras. Y vamos a estar dando un taller con estas herramientas para usarlas, para practicarlas y bla. ¿Está bien? Yo lo busqué, dice anoche, y lo puse en la mesita de luz para leerlo de nuevo. Lo bien que hiciste, Dani. Lo Dale, bien que sí, hiciste. Dani. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Bien. 11 menos cuarto. sí. ¿Hay alguien que requiera de algo? Si no, nos vamos. Bueno, No. Yo quiero ver esa remera antes de irme, Silvina. ¿Quiénes son? ¿Los Simpson? Qué grande, de Guns N' Roses, qué divina. Bueno, gracias por mostrármela, Silvina. Bueno, chicas, un placer. Gracias por acompañarme, gracias por los saludos que recibí por privado de muchos. A los que no se enteraron, gracias igual y nos estamos viendo. te love you, Roxy. Gracias a todos por El acompañarnos nombre todos los del lunes libro. a las 10 de la Ah, mañana. para que me piden el libro. Se llama
Buenas noticias, estamos todos muertos de Fresia Castro. Bye. Bye, gente.